Vamos a entrar a orar antes de pasar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, Padre. Queremos entrar hasta el lugar santísimo, Señor, a lo más profundo de tu morada, Padre. Queremos exaltarte, alabarte, queremos proclamar el nombre de Jesús en este lugar como el único y suficiente sacrificio por el pecado de todos los hombres. Dios mío, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu, queremos buscarte en espíritu y en verdad. Padre, bendícenos, ayuda a tu iglesia, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios mío. Señor, que toda bendición que fluye desde tu trono llegue hasta tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Reprendemos toda artimaña del diablo, Padre, que quiere estorbar, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendigo toda alma aquí reunida en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Amén. Mateo 15, versículos del 21 al 28, dice la palabra. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a leer también Marcos 7, del 24 al 30, solo para leer esa porción misma, como la narra Marcos. Marcos Solórzano. Marcos 7, del 24 al 30. Dice: levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Amén. Aquí dice la palabra de Dios de que Jesucristo había salido y él había estado antes en la región de Genezaret, en la región de ese lago. Dice que había estado sanando paralíticos, sacando demonios, incluso había estado corrigiendo a unos fariseos y a unos escribas alrededor de esa área. Pero después pasa algo insólito. Es la palabra de que viene Jesucristo y está en esa área y se va a la región de Tiro y de Sidón. Dice que entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Y en el versículo 21 dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Dice usted: ¿qué tiene de raro esto? Y la palabra nos dice ahí, Jesucristo diciéndole a esta mujer, le dijo de que él había venido a buscar a la casa de Israel. El problema
era de que Jesucristo estaba en Israel y se había ido a la región de Tiro y de Sidón, que no era Israel. Todo lo contrario, era una región conocida por su paganismo, conocida porque ahí se adoraba al dios Baal, dios pagano. Para los judíos era un problema estar con esa gente por su idolatría, porque estaban perdidos en sus pecados. Un judío hoy en día no puede acercarse a un gentil, no tiene contacto, no tiene esa relación. Y aquí estamos hablando del Hijo de Dios. Creo que es el volumen nada más, porque la batería sirve. No. Aló. No. ¿Oh, sí? Ok. Y se había alejado a la región de Tiro y de Sidón. Bueno, es como que alguien venga a Australia y usted ve las ciudades aquí y va a lo más profundo de Papua New Guinea. Esa gente todavía está ahí tirándose de una torre, amarrada a las piernas de un lazo. Dice, ¿qué contraste entre esas dos regiones? Pero aquí el punto es espiritual. Mire que Jesucristo estaba entre Israel haciendo su ministerio y de repente se sale de Israel, se va, hace algo increíble. Se va a la región de Tiro y de Sidón, una región conocida por su paganismo. Y no solo eso, sino que se va a meter a una casa. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí en el versículo 26 le dice, o en el versículo 25 le dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí está hablando Jesucristo acerca de su ministerio, cómo él había venido a proclamar las buenas nuevas a Israel. El ministerio de Jesucristo había sido en Israel. Pero en todo esto él se había salido, había ido a la región de Tiro y de Sidón. Vea que no tiene lógica. No tiene lógica. Y vemos de que no es hasta cuando Pedro le es dada la revelación de que los gentiles, nosotros, el mundo, obtienen la salvación también de parte de Dios, y es confirmada ya en Hechos 10, Hechos 11, de que esto se expande a todo el mundo, la salvación de Dios. Pero en este momento esto estaba siendo predicada únicamente en Israel. Pero viene Jesucristo y va a la región de Tiro y de Sidón. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Y en el versículo 22 dice la palabra, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces vemos que Jesús estaba en un lugar que no tenía que estar. Y viene una mujer con la que no tenía que hablar. Una mujer cananea, sirofenicia de nación, dice la palabra ahí. Y la cuestión es que la mujer había oído que Jesús estaba en aquel lugar. Había oído de que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba en aquel lugar. Y miren la declaración de la mujer. Le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese título no es cualquier título. Ese título no es unas palabras vacías. Esa mujer estaba diciendo que él era el Mesías. Veamos ahí en Isaías 9.
versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya que esta mujer está diciendo, tú eres esa persona. Está diciendo, tú eres el ungido de Dios. Esa mujer sabía con quién estaba tratando. Esa mujer sabía de que este hombre era la persona que tenía la solución para sus problemas. Era el hombre que tenía el poder para soltar a su hija de la presión del enemigo. Lo hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Y esta mujer se dirigió directamente a él. Y comenzó a declararle que él era el ungido. Pero viene la palabra de Dios, viene ahí la palabra y dice algo bien peculiar. Cuando esta mujer le dijo eso a Jesús, dice la palabra ahí en el versículo 23, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Pero Jesús no le respondió palabra. Y vea que en el versículo que continúa dice, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela porque da voces tras nosotros. Esta mujer estaba en un problema. Tenía a su hija atormentada por un demonio. Tenía a su hija atormentada por un demonio. Y viene y se acerca a Cristo Jesús. He llegado al que tiene la solución. Y dos cosas ocurren ahí. Primero dice la palabra de que Jesús se queda callado, no le responde. Y la segunda dice que los discípulos le decían a Jesús, despídela, porque nos está molestando. Nos está dando voces tras nosotros. Hermano, hermana, amigo, amiga, la actitud de los discípulos es muy parecida a la de los hombres. Nosotros con nuestra mejor intención, tratando de agradar al Señor, no nos podemos asociar a la oración de alguien a la manera que esa persona quiere en su corazón. Venimos aquí a la iglesia y queremos oración por algo que está ocurriendo en nuestra vida, pero la realidad es que nosotros como hombres no tenemos la capacidad para poder entender lo que está ocurriendo en el corazón de la persona, de tal manera que podamos clamarle a Dios en esa intimidad, en esa proporción que la persona quiere. El único que tiene esa capacidad es Dios. Y esa es la realidad, eso es lo que tenemos que saber. Nosotros podemos orar por las personas, pero realmente a quien tenemos que ir es a Cristo Jesús. Nosotros como personas podemos tratar hasta un cierto punto, y tratamos en realidad, pero no podemos asociarnos con lo que está ocurriendo en el corazón de la persona. Pero un problema mayor está ocurriendo aquí, que dice la palabra que viene la mujer y le dice a Jesús, le dice, ten misericordia de mí. ¿Y usted qué esperaría cuando usted se acerca a Jesús? Que le diga, sí, no hay problema, hoy es tu día, gloria a Dios, ¿verdad? Pero pasa un problema. El versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Wow.
Nos acercamos a Cristo Jesús, al autor y consumador de la fe. Llegamos hasta su rostro. Señor, estoy en esta necesidad. Tengo este problema, estoy pasando por esta tribulación. Y no encontramos palabras. El Señor se queda callado, no nos contesta. Wow. Y quiero que veamos una cosa en Lucas 17. Versículos del 11 al 19. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dice la palabra que cuando la mujer le dijo a Cristo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice la palabra que él se quedó callado. Y usted se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el Padre de misericordia se queda callado ante la tribulación, ante la queja de una de sus creaciones? Y aquí vemos algo para mostrarnos. ¿Qué pasa? Aquí Jesucristo sana a 10 personas leprosas. La lepra era lo peor que existía en aquel tiempo. La sociedad lo aislaba a una persona. Esa persona tenía que vivir en un hoyo, tenía que vivir apartada. La piel se le caía a pedazos, se le volvía un monstruo, se desfiguraba el rostro. Y estos hombres fueron sanados. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre está en necesidad, busca de Dios. Pero ¿qué pasa cuando esa necesidad es saciada? Gracias, te agradezco mucho, adiós. Y se va uno por donde se vino, así con la misma prontitud que vino, así se va. Esa es la realidad del hombre y de la mujer. Muchas veces nos acercamos a Dios no porque andemos buscando la verdad, no porque andemos buscando la salvación, no porque andemos buscando cómo honrar al Dios y Padre, sino porque andamos buscando quien supla nuestra necesidad. Y cuando esas necesidades suplidas, se terminó mi amor por Dios, se terminó todo, porque lo único que yo quería era saciar esa necesidad. Y esa es una realidad. ¿Cuántas personas no han declarado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? Una vez que su necesidad llega, se van. Wow, si pudiéramos contar esas personas, ¿verdad? Y ese era el caso de esta mujer. Creo que la mayoría de nosotros, cuando hubiéramos escuchado el silencio, cuando hubiéramos visto esa actitud, lo que hubiéramos hecho, agarramos nuestras cosas y nos vamos, ¿verdad? Eso era lo más probable. ¿Por qué? Porque ella había llegado con una necesidad. La persona que tenía que tratar con esa necesidad no quería.
aparentemente. Entonces nos vamos. Pero esa no fue la situación de la mujer, ni tampoco la de Jesús. Dice la palabra ahí más adelante, que dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en esa necesidad que estamos pidiéndole a Dios por algo, pero no escuchamos su voz? Wow. Cuando empezamos a decirle: Señor, estoy en este problema, necesito tu ayuda. Tu palabra dice que tú has venido por mí. Tu palabra dice que tú eres mi Padre. Tu palabra dice que soy la niña de tus ojos. Y no escuchamos nada. Eso es serio. Y empezamos a buscar de Dios y no podemos oír nada. Dice la palabra en el versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Hermano, esto está hablando acerca de una perseverancia. De una perseverancia. Vuelvo a repetir. Muchas veces nosotros somos atraídos a Dios, atraídos a Jesús, buscando la solución para nuestra necesidad. No porque andemos preocupados por nuestra salvación, no porque andemos preocupados por el reino de Dios, no porque andemos preocupados cuál es la verdad, sino que tenemos una necesidad. Pero Dios quiere algo más. Dios no quiere nada más saciar nuestra necesidad. Él sabe que eso es el menor de los problemas. Nuestras necesidades al final no es nada, sea lo que sea que estemos pasando. Y lo digo con mucho respeto, no estoy menospreciando eso. Estoy hablando acerca de que lo más importante es conocer a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Eso es lo más importante en toda persona. Y es por eso de que Dios muchas veces calla. No calla porque no quiera tratar con la persona. Calla porque quiere encontrar un corazón receptivo, un corazón que realmente esté contrito y humillado buscándole. Hay una diferencia. Y eso fue lo que ocurre en el versículo 25. En el versículo 24 Cristo le dice algo. Le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagínense que usted se acerca a Cristo Jesús y le dice: yo no puedo tratar con vos, no tengo nada que tratar con vos. Se queda, pero vengo a Cristo Jesús, vengo delante de Dios y Él no quiere tener nada conmigo. Pero eso no era el punto. El punto en que Cristo estaba comenzando una conversación. Estaba comenzando un argumento con la persona. Y le dice en el versículo 26, en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Llega al siguiente punto, una humillación. Hermano, hermana, amigo, amiga, tenemos que entender una cosa. Él es el creador, nosotros las criaturas. Tenemos que entender una cosa, que nosotros lo necesitamos a Él, no Él a nosotros. Llega el momento en que usted y yo tenemos que humillarnos delante de Dios. Señor, entiendo que no soy nada. Entiendo que soy tu creación. Entiendo que a ti pertenece toda la gloria y toda la honra. Y dice ahí, respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Hermano, amigo, amiga, lo que Dios necesita de ver de nosotros es una humillación. Necesita Él saber que nosotros sepamos con quién estamos hablando. Hoy en día se vive o se conoce un evangelio ligero, donde la persona viene donde el Señor le dice: mira, necesito esto, esto y esto, y lo necesito para hoy. Donde nosotros estamos al mando y Él sencillamente está obedeciendo lo que le estamos pidiendo. Ese es el evangelio que se predica hoy en día. ¿Cuánto querés? Solo decir cuánto querés y Dios te lo va a dar. ¿Qué problema tenés? Pedíselo y Dios ya para mañana ya estuvo. Ya está solucionado. Ahora tenemos que llegar a la conclusión que eso no funciona así. Dios es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Y eso fue lo que esta mujer le estaba tratando de hacer ver al Señor. Yo sé que yo soy solamente un perrillo. Yo sé que solamente soy una creación tuya. Ahora, por la gracia y por la misericordia en la sangre de Cristo Jesús, somos hijos de Dios, ¿verdad? Hijas de Dios. Pero tenemos que llegar a la conclusión esa, que somos siervos de Dios. En nuestra condición de hijos, en nuestra condición de hijas, somos siervos de Dios. Eso lo dice ahí Romanos 6. Hermanos, tenemos que saber eso. Tenemos que saber que Dios necesita que nos humillemos delante de Él. Que reconozcamos nuestro lugar y su lugar. Vuelvo a repetir. Vivimos en un mundo en que esta sociedad está diciendo: no, aquí todos somos iguales, ¿por qué yo tengo que servir a Dios? Lo que diga el hombre no sirve para nada. Es lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, si estamos agarrando nuestra manera de pensar por lo que la sociedad vive hoy en día, vamos a terminar mal. Necesitamos entrar en la palabra de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que saber en qué términos vamos a tratar con Dios. Bueno, entonces aquí vemos que la mujer está perseverando y se está humillando. Y en el versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Veamos ahí en Marcos lo que decía la palabra. Marcos 7:24. Del 28 dice, del 28 en adelante dice: respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Hermano, hermana, amigo, amiga, cuando nos acercamos a Cristo tenemos que saber una cosa: Él tiene el poder sobre todo lo creado. Sobre todo lo creado. Esta mujer le había pasado algo increíble. Jesucristo se había salido donde tenía que estar, con un propósito: tocarla a ella. Vea que la palabra es lo único que registra cuando Cristo Jesús va a esa región. Ese encuentro con esa mujer. Y no es casualidad. No es casualidad. Jesucristo se había salido del camino por esta mujer, así como un día se salió del camino por nosotros. Hermano, hermana, amigo, amiga, Jesucristo no hace nada por casualidad. Jesucristo, si tiene que ir a Tiro y a Sidón para encontrarse con una mujer, va a ir a Tiro y a Sidón para encontrarse con esa mujer.
Si Cristo tiene que venir a la iglesia de Betel para encontrarse con nosotros, va a venir a la iglesia de Betel para encontrarse con nosotros. No es casualidad que hoy estemos delante de su presencia. Cristo tiene el poder para transformar nuestras vidas. Realmente usted y yo tenemos que entrar en una conversación con Él y humillarnos con Él. Y eso es lo que ocurre en todas partes. Usted dice, no, yo no lo puedo hacer aquí, me da pena. Usted va a su habitación, se postra delante de Dios. Cristo Jesús, ayúdame. Ahí está Él, ahí está Él. Cristo Jesús lo que quiere es tener un encuentro con nosotros. Cristo Jesús lo que quiere es tomar nuestras necesidades. Dice la palabra de que tenemos que venir a Él, postrarnos delante de Él. Su carga es ligera y su yugo es fácil, ligero. Vengamos y pongamos nuestras cargas delante del Señor y Él las va a llevar. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas.